hablarle de esta que está aquí. Habiendo hecho esta presentación un poco general, es importante hacerla siempre, porque en este caso ustedes pueden estar seguros que están oyendo la opinión de alguien estudiado, preparado en la materia, especialmente de la espiritualidad, y que al mismo tiempo ha vivido, y de eso hay muchos testimonios, en lo que cree. Lo que me mueve a hacer este video, bueno, es que estamos todavía en este ambiente de la Virgen de la Caridad, porque la celebramos el 8 de septiembre, y para mí septiembre es el mes de la Virgen de la Caridad. En este sentido, me han surgido preguntas de personas en relación a la Virgen de la Caridad, de que si eso, ellos han oído hablar de que si eso es idolatría, de por qué hay muchos cristianos que no veneran a la Virgen de la Caridad y a veces hasta tienen actitudes un poco como de rechazo fuerte, incluso de enjuiciamiento a quienes rezan a la Virgen de la Caridad o a la Virgen María, la veneran de alguna manera. Nosotros hemos estudiado la realidad y nos damos cuenta que existen 4 maneras de abordar esta situación. Una que es bastante generalizada, y es que las personas no saben nada. No saben ni quién es Jesús ni quién es la Virgen. Eso ha sucedido sobre todo en países donde el ateísmo se impuso, como es nuestro país, en Cuba. Y lo que han oído hablar son cosas así sueltas y pueden tener ideas muy lejanas de lo que es la realidad de hechos históricos y la realidad de hechos de fe que ha vivido un pueblo. El otro grupo de personas serían aquellos que sí creen, han oído hablar, tienen su imagencita de la Virgen, les rezan, pero ellos no saben mucho y se sienten inseguros cuando oyen decir estas cosas, de que eso es idolatría, de que la Virgen María no se puede venerar, adorar, que el único es Jesús. Entonces ellos dicen, pero bueno, si ella es la madre de Jesús, ¿por qué tanto problema? Sin embargo, hay una inseguridad todavía en este grupo de personas que no se sienten firmes en poder estar seguros de lo que están sintiendo. Hay otro grupo que es el grupo de las personas que ya a ellas no se les puede explicar nada ni decir nada, porque existe una actitud ya fanática, adoctrinada en estas personas, en las que no hay posibilidad de nada, de conversación. Incluso tienen características personales donde ellos infringen el respeto a los demás cuando juzgan. De hecho, hubo uno por ahí en Facebook, alguien que mencionó, lean la Biblia, eso es idolatría. O sea, ahí ustedes ven ya que cuando una persona hace esto, esa persona está en primer lugar faltando el respeto a las otras, que no las conoce. Ya ahí no hay un problema de religión de base o de creencia, hay un problema humano de respeto elemental, de principio de relaciones interpersonales que está siendo infringido. Cuando eso se ve y se nota, pues ya hay todo lo que se diga después es una creencia viciada de un fanatismo o de una actitud que no está respetando lo básico de las relaciones interpersonales, por lo tanto no puede ser considerada. Hay una actitud de juicio, que es lo primero que de las normas del Evangelio que puso Jesús, es no enjuiciar, no hagas juicios de los demás. Cuando tú dices, eso es idolatría, y lean la Biblia sin saber, imagínense a mí decirme que lea la Biblia. Una persona que toda la vida me formé diariamente leyendo la Biblia. Hay una falsa creencia en cristianos que solamente se centran en leer la palabra a la letra y que muchas veces no la tiran contra la realidad. Y que es que los católicos no leen la Biblia. Óigame, todo en la vida de la fe católica y cristiana está en la Biblia. Y cuando tú rezas el Ave María, esas palabras, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, esas palabras son de la Biblia, están sacadas del Evangelio. Cuando
la Virgen María visitó a su prima Isabel y ella le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, tenemos que pensar realmente que este tercer grupo no hay posibilidad de diálogo con ellos. El cuarto grupo es de las personas que sí se han preparado, las personas que sí han tenido vivencia, que de una manera serena aman y veneran a la Madre de Dios y están atentos a hechos extraordinarios que hayan podido suceder en el mundo. Cuando se dice que ella apareció a tal lugar, que siempre debe haber un discernimiento sobre esto, porque aquí entra a tenerse en cuenta también el vínculo psicológico, cómo la persona psicológicamente está funcionando y cómo puede ser que hayan alucinaciones o otro tipo de cosas. Pero los hechos en los que la Virgen María ha aparecido en la historia están registrados, y lo más importante de todo eso son los hechos de entrada en la vida y en la cultura de un pueblo. Entonces, nosotros estamos dentro de ese cuarto grupo y quizás en una posición un poquito avanzada, porque somos personas que hemos estudiado directamente esa realidad. Y hemos estudiado también las realidades psicológicas por las cuales, por ejemplo, la figura materna puede ser más rechazada en una persona que en otra. Pueden haber situaciones de la historia de vida personal que hagan, y eso Sarita podría abundar más en otro momento, que la persona, la figura de una divinidad o de una proximidad a Dios femenina no sea aceptada. Y ahí hay una situación que podría verse que entra a ser tierra fértil como un bloqueo psicológico, para que le entre más fácil este adoctrinamiento en el que no puede ser aceptada dentro de una fe en Jesucristo, la fe en su madre, en la madre que es la que hizo posible que Él viniera al mundo, que Él naciera, que Él creciera con todos esos valores. Entonces, el punto de la idolatría es otra extrapolación mucho más lejana todavía, porque tiene que ver con eso de leer la Biblia o no. Cuando tú lees la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, aparece muchas veces la palabra idolatría. Y hay una problemática, un problema de idolatría en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese pueblo, en la fe del pueblo de Israel, se reveló un Dios de una manera histórica y vivencial en personas, y se reveló como un Dios invisible que no se puede comparar con ninguna imagen, ni que no se puede uno hacer imagen de Él en ningún momento, porque es un Dios único que está con nosotros y que se relaciona con cada persona desde el interior de su corazón. Y ese vínculo personal en el interior del corazón hace que ese sea un Dios vivo, porque se comunica a la persona viva, a una persona que siente, que piensa, que oye, que habla, que medita, que puede dentro de sí llenarse de conocimientos y de convicciones que le permitan orientar su vida. O sea, que es un Dios que orienta la vida de las personas, pero no desde algo externo a esas personas, sino que Él, donde primero más cercano está en cada ser humano, es en Él mismo, en su interior, donde Él sopló ese soplo de vida que lo hizo ser un hijo de Él. Por lo tanto, esa paternidad de Dios se expresa para esa persona de una manera íntima y no está en nada construido externamente. Esa es la fe del pueblo de Israel. Y a eso se le diferenciaba mucho la fe de los imperios en los que estuvo sometido el pueblo de Israel, que era un pueblo tan pequeño en medio de muchas veces siendo dominado por imperio sirio,
por el imperio babilónico y por el imperio romano, que es el imperio donde pululaban tantos dioses creados por mitologías, por historias fantásticas, que eran completamente ficción, no eran realmente dioses que tenían una historia comprobada de la historia de vida y que habían existido como han existido personajes históricos que se reconocen como el mismo Jesús, la misma Virgen María, los apóstoles. Son personas que existieron, no son ídolos. Y ahí es donde viene la palabra ídolo. El ídolo se define como un falso Dios. Es un Dios que es falso porque no tiene existencia en sí mismo. Los seres humanos han tenido siempre la tendencia, cuando no han encontrado a Dios, a poner en esos atributos de Dios en alguien o en algo que ellos consideran que ese es Dios. O sea, es como si llenaran un vacío interior y lo ubicaran en otra realidad. Pues bueno, Israel tuvo que luchar muchas veces con un entorno en el que cuando fueron deportados, cuando vivieron un poco en otros ambientes que no eran los ambientes judíos propiamente, que eran monoteístas, que creían en un solo Dios, ellos tuvieron que enfrentarse al politeísmo de dioses que estaban fuera. Incluso en Egipto también, Faraón era considerado como un dios. Entonces, el asunto de la idolatría era algo muy importante para defenderse ellos de un mundo donde ellos eran los únicos que defendían la existencia de un Dios único y que los otros dioses, una vez que ya eran varios, ya entonces no eran verdaderos, porque verdadero Dios hay uno solo y es aquel que puede establecer un vínculo interior dentro de mí y cuyas normas están inscritas, las leyes que Él pone son para el bien mío y están inscritas en el corazón mío. Entonces, cuando uno tiene experiencia de este Dios, la seguridad que tiene dentro de sí, nadie se la puede quitar. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la adolescencia, que yo decía, no, es que mi fe en Dios, cuando yo iba a la escuela, que los niños les habían enseñado sus propios padres de decir que Dios no existe porque podían tener problemas en la escuela. Entonces, yo sí les decía, me decía, pero ¿tú estás seguro? Yo decía, bueno, tan seguro como que si ahora mi misma mamá me dice que no, y mi padre me dicen que no, y el Papa dice que Dios no existe, yo sí sé que Dios existe, porque lo he vivido, lo he experimentado. Es algo como un sello, como que tú encendiste una luz y viste eso. Tú no puedes decir que tú no estás viendo lo que tú estás viendo cuando hay luz. Pues así mismo es la fe en Dios. Y yo les decía esto porque ellos decían que yo era creyente porque yo había sido criado y se me había inculcado esa fe desde pequeño. Entonces, una cosa es que se te enseñen verdades y que te quedes con esas verdades. Después tú le sometes un poco, cuando creces, a una crítica adulta y comprendes la realidad ya como un adulto y no como un niño. Y otra cosa es decir que esas fueron cosas falsas que a mí me enseñaron y que yo no tengo por qué creer en ellas. Cuando ya uno es adulto, uno afirma por propia convicción la fe que tiene. En este sentido, la Virgen María se diferencia radicalmente de cualquier ídolo que se pueda experimentar como ídolo, porque los ídolos eran invenciones. Cuando tú buscas en la historia, eran simplemente fábulas, historias, eran historias ficticias que fueron creadas sin ninguna consistencia realmente en hechos. Por lo tanto, no tienen consistencia real en la historia ni son personas reales, los ídolos. Sin embargo, la Virgen María, Jesús, los apóstoles, los santos, fueron personas documentadas históricamente, que vivieron, que sufrieron, que sintieron como
seres humanos, como tú y como yo, siendo seres humanos, y que entregaron su vida de alguna manera a un bien y dejaron huella en ellos mismos y en otras personas con las cuales ellos se relacionaron. Y no cabe duda que la Virgen María es, diríamos, el centro de todo el Evangelio que está escrito en la Biblia, porque el nacimiento de Jesús no podía ser sin ella. Después, el comenzar la vida pública de Jesús, ella estaba ahí, detrás, en el primer milagro, en las bodas de Caná. María estuvo acompañando a Jesús todo el tiempo, como una madre ahí. Su padre José falleció y está un poco más oculto en lo que es la Biblia, pero existió también José, que es el que le dio esa figura masculina a Jesús para poder él crecer con esa integridad que lo llevó después a tener aquella firmeza frente a todos los obstáculos que tuvo que enfrentar, especialmente en su pasión, en su muerte y en su resurrección, cuando pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su madre estaba allí, y su madre es la que lo recibió muerto en sus brazos cuando ya él entregó su vida. Y su madre fue la que después se quedó con aquellos discípulos que estaban como locos, desesperados, porque la esperanza que ellos tenían se había ido en la muerte de Jesús, y fue la que animó la fe de los discípulos y fue la que dio elemento para que pudieran contar después los evangelios, la historia de Jesús, con más detalles específicos que solamente una madre lo podía dar. Evidentemente ella es una persona histórica, nunca va a poder ser dicho que ella es un ídolo. Ahora, ¿qué puede creerse? Que la imagen de la Virgen, que es de yeso o que está construida de un material determinado, tallada en madera, puede ser esculpida en una piedra, qué sé yo, puede ser una pintura, una obra. Ahí entra la realidad del arte. No podemos decir que la expresión artística de alguien que ha conectado en su sentimiento, en lo más profundo de sí, con otra persona, ya sea que murió, que ya está muerta, que ya está en el cielo o que vive aún, sea este vínculo, sea un vínculo idolátrico. No podemos decir eso, porque el ídolo lo que lo define es que sea falso. Entonces, si yo veo una foto de mi mamá que falleció, que ya ella no está en esta tierra, pero esa foto yo la venero y la respeto, porque ella me está indicando que esta es mi mamá. Cuando un artista hace una pintura con la Virgen de la Caridad, expresando su hallazgo, su aparición en mares cubanos, le pone el barquito abajo, le pone los 3 Juanes, esos son hechos verdaderos que sucedieron, documentados en el archivo de Indias, cuando todavía Cuba pertenecía a España como colonia. Allí en el archivo de Indias de España está en ese archivo registrado como un hecho histórico el hallazgo de la Virgen de la Caridad, pero es un hallazgo que no quedó como si hubieran encontrado, qué sé yo, un sombrero de la época medieval. No, encontraron a una imagen de la Virgen de la Caridad con signos un poco inexplicables, porque su ropa no estaba mojada, había pasado la tormenta, y una serie de signos que le daban un halo de misterio a ese hallazgo, y se dio una atracción de los corazones del pueblo hacia esa realidad. Y es una atracción que está conectada con la vida y con la acción de una persona que es la Madre de Jesús, que se ha dedicado por muchas fuentes y por muchas vías a aparecer en distintos países y hacerse como una más de la cultura de esas nacionalidades. Por eso es muy lejos, es muy carente de información y de verdad poder asociar la veneración a la Virgen María, de la Caridad en este caso, y su imagen a un ídolo. Esa es la razón por la que los que leen mucho la Biblia y leen solo la Biblia, pero no leen la vida junto con la Biblia, que la Biblia es el dato objetivo de nuestra fe,
que la tenemos que llevar a incorporar al interior de personas vivas, a esa letra que en sí misma está escrita y siendo escrita es letra, y la letra en sí misma es muerta, mata, pero el contenido de la letra, lo que está transmitiendo la letra, es lo que está vivo. Y en esa realidad es donde nosotros tenemos que conectar. Como somos personas vivas, conectar con el mensaje vivo que está en la palabra escrita en la Biblia, que es viva y eficaz cuando una persona la incorpora, la asimila, la interioriza y la vive y después aprende de ella y así enseña a los demás. Hasta aquí les dejo este mensaje, espero lo hayan entendido. Por favor, dudas, preguntas, háganlas, porque no tenemos mucho tiempo para responder, pero si ustedes las hacen, nosotros vamos a hacer todo lo posible por responderla, porque estamos inspirándonos justamente también, que no lo dije al inicio, en la lectura de este mismo día 10 de septiembre, en el que recibí esas preguntas, y en ese mismo día que siempre leemos las lecturas, la primera lectura de la carta de San Pablo a los Corintios hablaba justamente de eso. San Pablo decía: ay de mí si no evangelizo, porque lo que yo sé, que estoy seguro de ello, no es solo para mí, es para mostrarlo, para enseñarlo a los demás. Y eso es lo que estamos haciendo. Y justamente en esa misma lectura él dice: tengo que enseñar a los que están inseguros, porque no sea que los otros, que se creen más seguros y que no tienen la verdad, confundan a los que son débiles en la seguridad de la fe. Y eso no tiene paga. Él mismo lo habla, porque es una realidad que estamos sintiendo, que en este país todo lo que tú haces tienes que trabajar y se te va la vida para ganar dinero, porque si no, no puedes vivir y te coge la rueda de la economía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si estamos trabajando en otras cosas para poder no estar vendiendo lo que es regalado, que el Padre nos regala, y poderlo dar gratis? Tenemos en realidad que hacerlo con mucho esfuerzo, y eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Todo el trabajo de tantos videos que ya ustedes pueden ver que están en las redes sociales de Ámense, Alberto y Sara, están en Twitter, todos los mensajes que hemos dado, lo que está en el blog de amense.com, tantas acciones que nosotros hacemos directas para las personas que no son publicadas nunca, porque son con el valor de la protección de la privacidad, pues todo eso está bajo los ojos de Dios. Él lo conoce y sabe que es un bien. Así que mis saludos y a buscar la verdad cada uno desde el interior de su corazón. Cuando sientan un rechazo por algo y por alguien, no siempre piensen que eso no es verdad. Piensen también que dentro de la historia de sus vidas puede haber algún hecho que hace que rechacen esas verdades. Que así sea, que ustedes sean buscadores de luz, que sean de los que construyen y no de los que destruyen. Paz y bien. Amén.